Durante 14 años consecutivos, el Encuentro Costa Rica ha sido mucho más que un evento. Se ha convertido en el espacio donde las ideas se encuentran, el diálogo cobra fuerza y los líderes que transforman el país construyen juntos una visión de futuro. Año tras año, líderes del sector público, privado y académico se encuentran para intercambiar ideas, construir alianzas y generar conversaciones que inspiran el desarrollo de Costa Rica. Porque cuando las ideas se unen con el propósito, nace la capacidad de transformar el presente y construir el futuro que Costa Rica merece. Encuentro Costa Rica, 14ª edición. Bien, nosotros para cerrar esta excepcional jornada de nuestro Encuentro Costa Rica 2026, presentamos nuestra conferencia de clausura, los desafíos que redefinirán el futuro de nuestra democracia. Tengo el honor de presentarles a nuestro ponente invitado, el señor Jaime García, director regional del Índice de Progreso Social para América Latina. Un fuerte aplauso para él. Una Costa Rica que se usa como ejemplo en este libro, que no sé si lo han leído, y si no lo han leído tienen que leerlo, de Acemoglu y Robinson, Premios Nobel de Economía, que hablan cómo desde el principio de la fundación del país se juntan pequeños empresarios productores, casi todos iguales, y forman instituciones inclusivas que permiten garantizar que las reglas del juego beneficien a todos, que permiten además que haya innovación, que haya intercambio de tecnología, a diferencia de otros países donde la formación de esas instituciones favorecía nada más a ciertos actores. Y ese principio fundacional de Costa Rica se basa en ¿qué? No en un piso común, en un espacio común, donde compartíamos la escuela, compartíamos la iglesia, compartíamos el trabajo, compartíamos el fútbol. En ese espacio podíamos tener esa visión común y eso nos garantizaba y nos ayudaba a ir creando prosperidad. Este es el índice de progreso social desde 1990. La línea verde que está en medio es Costa Rica, más cercana al azul, que es el promedio de la OCDE, muy lejos de lo que es el promedio de América Latina. Y de este lado van a ver que derechos y voz, que es la calidad de las instituciones del país, es lo que más nos diferenciaba de América Latina, seguido de agua y saneamiento, libertad personal, sociedad inclusiva, salud, bienestar y acceso a educación básica. Este es uno de los 3 países donde se puede tomar agua directamente del tubo en América Latina. Y eso no cualquier país lo logra. Entonces sí somos excepcionales, estadísticamente excepcionales. Cuando medimos el índice de progreso social en el 2014, y esto lo vieron con Roberto, Costa Rica resultó ser el país más eficiente en transformar su crecimiento económico en bienestar de vida. Y no lo hizo de un año a otro, lo hizo a partir de una visión compartida, de no tener ejército, de tener la caja, de invertir en agua, de invertir en educación, energía renovable, capital humano, una serie de acompañamientos que permitieron esa eficiencia. Y aquí les muestro derechos y voz, instituciones, porque quizás construir agua es muy fácil porque se compra la infraestructura, pero generar instituciones no es fácil, es muy complicado. Yo no puedo comprar instituciones, tengo que desarrollarlas. Bueno, Costa Rica, lo fácil, a veces lo hace muy difícil, pero lo difícil lo hicimos fácil. Vean el nivel de nuestras instituciones en un índice que va de 0 a 100, muchas veces comparado con el promedio de la OCDE, incluso por encima. Y muy por encima de lo que tenía América Latina. Entonces sí, estadísticamente éramos excepcionales. Todavía a inicios del siglo XXI seguíamos siendo excepcionales. ¿Sí? Aprovechamos el cambio tecnológico y empezamos a digitalizarnos, empezamos a llevar a internet, empezamos a utilizar telefonía móvil. Y yo sé que ya lo vimos, pero ojo, pasamos de exportar bananos a dispositivos médicos. Las capacidades técnicas de infraestructura y de organización para vender bananos no se comparan a las de desarrollar dispositivos médicos de titanio, por ejemplo. Y eso solo hay 2 países que lo han logrado en América Latina, uno México y el otro Costa Rica. Entonces, sí hay bastantes elementos de excepcionalidad, como cuando de repente llegó Intel. E Intel llegó, sí, por las zonas francas y el régimen fiscal. Este es un caso de estudio de la Escuela de Gobierno de Harvard, de Luis Felipe López Calva, ahora director de pobreza del Banco Mundial. Dicen, bueno, vino por el capital humano, pero también por la estabilidad política y la gobernanza, por la certidumbre de que lo que aquí se invertía podía crear valor. ¿Y a quiénes les ganó? Les ganó a Brasil, a Chile y a México. Ese caso me lo enseñaron en el ITAM en México cuando estaba estudiando economía.
Esas inversiones se transformaron en más ingreso. Esa es la línea de PIB per cápita ajustado por paridad de compra. Vean el 2014, cómo rebasamos a México, que era el rico del barrio en 1990, y nos acercamos a Uruguay, Chile y Panamá. Es decir, fueron palpables esos cambios en términos de progreso social y en términos económicos. Realmente podíamos competir a nivel mundial y lo hacíamos muy bien. Pero, bueno, y además vino esta gente de Financial Times, estuvieron entrevistando, estuvieron investigando qué pasaba con Costa Rica cuando publicamos esos datos estadísticos del índice de progreso social, y nos decía el periodista, ustedes no son la Suiza centroamericana, ustedes son una Suecia tropical, que es muy distinto por la manera en la que había ciertos lazos de solidaridad entre las comunidades. Muy bien, pero si hubiera acabado ahí, no estaríamos teniendo ahorita este foro. Al mismo tiempo teníamos algunas instituciones, algunos sectores que se la llevaban nadando de perrito, ¿sí? Sin prisa, ahí vamos. Lo que hicimos en el pasado sigue funcionando ahora. Capital humano, ¿qué tanto invertimos en él? Ya hablaron del capital humano que necesitamos. Pues bueno, vean, el 52.5% de la población de 25 años o más en el país es la que tiene de educación secundaria para arriba. Entonces, hay otra Costa Rica que no tiene esa educación, y si lo comparamos con América Latina, ya estamos por detrás de ese porcentaje. Estamos por detrás del porcentaje mundial y muy lejos, por ejemplo, de Corea, con quien compartíamos el mismo nivel de progreso social en los 90. Matriculación en educación primaria, sí, 95.3, muy alta, pero lejos del promedio de América Latina, 96, ya estamos por abajo, y muy lejos del de Corea. Jóvenes que no estudian ni trabajan, 20.8% de los jóvenes, por encima del promedio latinoamericano, por encima del promedio mundial y el doble de Corea del Sur. ¿Qué más? Sí, el capital humano que necesitamos para estas tecnologías de las que hablamos hace rato, pues tampoco lo tenemos. En años esperados de educación superior, estamos estancados desde el 2018 y ya nos rebasó América Latina. Muy lejos, por ejemplo, de Corea del Sur. Entonces, bueno, a ver, sí, le echamos la culpa al apagón educativo, pero ya veníamos arrastrando y cojeando de algunos problemas estructurales. Cuando llega la pandemia nos arrasa en lo que ya estábamos débiles. Y no fue solamente a nosotros, en general fue a todo el mundo. Si vemos el crecimiento del 2020 al 2025 en progreso social a nivel mundial, estamos en una recesión de progreso social. Y si lo vemos por décadas en este país, sí, estamos del 2020 al 2025 con las tasas de crecimiento más bajas de progreso social. El motor se nos fue desacelerando por condiciones internas, por supuesto condiciones externas. Entonces, bueno, a ver, ¿qué desafíos tiene esta democracia? Y yo creo que ya lo hablamos acá. El mundo cambió. No quererlo ver es estar como esa avestruz. Pero hay cosas que se están moviendo muy rápido allá afuera, que se están desarmando, cosas que creíamos que nunca iban a desarmarse, como la globalización. Y además, ¿de dónde surge ese riesgo de que se está desarmando? El mundo se está quemando con conflictos. Cuando uno ve los índices de conflictividad de The Economist, uno encuentra que estamos con los niveles más altos de conflictos en todo el mundo, comparado con 1945. El mundo se está quemando también literalmente, y eso va a afectar nuestra productividad, nuestros recursos. Tenemos a este señor o señora o eso trabajando con nosotros. Y bueno, ya hablamos mucho de inteligencia artificial, de lo bueno y también de lo malo, porque es un mentiroso pero excelente. Y eso, en un mundo en el que cualquiera puede inventar fotografías o videos y cada vez son más reales, cuando tienes población que no ha terminado la secundaria, pues eso también genera puntos de riesgo altísimos. ¿Dónde está la verdad? ¿Quién es el dueño de la verdad? ¿Quién fabrica la verdad? Y quien tenga más dinero puede tener acceso a mejores modelos y entonces generar también mejores alternativas de la verdad. Pero hay otro aspecto en este nuevo mundo. Derechos y voz a nivel global, medido por el índice de progreso social desde 1990, viene decayendo. Es lo que más ha estado bajando de todos los 12 componentes del índice de progreso social. Las olas democráticas de los 90 nos levantaron, pero ya se acabaron, se diluyeron. Más bien ahora estamos en contra, vamos hacia abajo, con los niveles más bajos de instituciones que protegen los derechos privados, que protegen los derechos políticos y las libertades. Entonces, es un mundo diferente. Esto ya cambió. Y también cambiamos nosotros. Ya no compartimos ese espacio. Hoy no todos vamos a las mismas escuelas, no vamos a las mismas iglesias,
no tenemos los mismos trabajos. Todavía el fútbol es un espacio en el que todavía podemos coincidir. Liguistas, sapricistas, heredianos, todavía encontramos ahí un punto en común, pero cada vez son menos. Y cuando no compartimos espacios, también es más difícil tener ese piso común, tener esa visión común. Y entonces ahí otras afectaciones de la población hacen que sea más difícil también que nos pongamos de acuerdo de a dónde queremos ir y cómo deberíamos de funcionar. Porque no solo ya no somos los mismos, también ya estamos muy viejos. Y ya se habló aquí de eso. Pero vean las pirámides poblacionales. Cuando fuimos a Italia 90 éramos un país joven, con esperanzas, con sueños, muy bien. 2026, más viejos, tristes, algunos sin esperanzas. Para el 2030 vamos a ser más viejos, pero ojo, va a haber 285,000 nuevos votantes. Los millennials, la generación Z que se está moviendo. Y esos van a seguir alimentando el sistema electoral. Pero ojo, no están todos aquí. Tenemos una Costa Rica joven y una Costa Rica vieja. Y cuando lo vemos a nivel cantonal, los cantones que están en rojo son los cantones más jóvenes. Es ahí donde está la juventud costarricense. Es ahí donde están creciendo. Y ustedes saben cómo es las realidades y las oportunidades en esos cantones. Ahorita lo vamos a ver, la Costa y la Rica. Lo vamos a ver con datos. Pero quédense en la mente que la mayoría de los jóvenes de Costa Rica están ahí. Los cantones azules son los que están más maduros. Y hay otra cuestión con la juventud que también ya se mencionó. Ya no solo no compartimos espacios, ya ni siquiera compartimos dónde nos enteramos de la realidad nacional o internacional. Los que tenemos más de 45 años todavía seguimos viendo la televisión para noticias. Pero los más jóvenes de 18 a 24 y de 25 a 34, redes sociales, TikToks, con todo lo que eso significa. Entonces, bueno, vamos poniendo esos desafíos. ¿Cómo les llegamos a ellos si nosotros no sabemos hacer un TikTok? Si es ahí donde ellos ven las noticias. 3, tenemos brechas en el país. Ya las mencionamos. Una y la principal, por ejemplo, tenemos 2 motores económicos. Esa economía muy competitiva, muy productiva a nivel de exportación y una economía nacional que no es productiva, que no es competitiva, que crece a una velocidad completamente distinta, en promedio 2.7%. La economía de exportación está por arriba del 10%. Esta es la Costa Rica, medida con el índice de progreso social cantonal. ¿Recuerdan dónde estaban los jóvenes? ¿Sí? En cantones rojos y amarillos. Ahí estamos hablando de calidad de vida, de funcionamiento institucional. ¿Dónde están los cantones en verde? En el centro. ¿Dónde está el clúster de dispositivos médicos y hacia dónde está creciendo? En el centro y hacia occidente. Sí, esa geografía marca realidades. Y esas realidades, y ahí pueden ver la lista de los cantones, marca expectativas. ¿Cuál va a ser mi futuro? ¿Hacia dónde voy? Sí, si sé hablar inglés, si trabajo en una empresa internacional, si tengo un buen nivel de vida, yo estoy viendo un futuro positivo. Adelante, no tengo límites. Pero sí, no tengo opciones laborales, si no tengo opciones de diversión, de cultura, si el Estado me falla, ¿cuáles van a ser mis opciones? ¿Cómo voy a ver el futuro? ¿Cómo voy a crear entonces una visión compartida? Ya llegamos al cuarto reto. No resolvemos los problemas, que también ya lo hablamos. Y ojo, yo no me puse de acuerdo con ninguno de los que pasaron por acá. Pero sabemos esos temas, sabemos que estamos fallando en resolver. Que sí, podemos sacar dispositivos de titanio del Coyol de Alajuela, pero que tardamos ¿cuántos meses en tapar los huecos en las calles municipales? Y los problemas ahí están. Cuando uno analiza los datos del Latinobarómetro, seguridad ha sido un problema, delincuencia y seguridad, economía, desempleo y corrupción. Esos desde el 2016 no han cambiado, siempre han seguido ahí. Por supuesto, ahora creció la delincuencia y es el problema que está ahí presente y ya hablamos de todo lo que significa la delincuencia, el crimen organizado y lo que significa también para destruir las instituciones. Y del costo de vida. También, cuando uno llega a Costa Rica, todo el mundo se queja del costo de vida. Nos acostumbramos, pero nos quejamos y nos duele. Y surgen otros problemas que parece que no tienen solución. Sí, las presas, que también no se van a resolver haciendo más pisos en las carreteras. Necesitan soluciones integrales. Pero eso no se va a resolver de la noche a la mañana y por supuesto que nos está afectando en la calidad de vida. Por eso cuando uno empieza a ver estos datos, dice, claro,
Es que cuando hablamos del peligro a la democracia costarricense, tiene toda la razón. Vean esta pregunta Latinobarómetro. Casi la mitad de los encuestados toleraría un gobierno no democrático si me resuelve mis problemas. Ahí está. Todo lo que discutimos aquí están los datos, 46.2%. La mitad de Costa Rica, ¿sí? La mitad a la que no le estamos solucionando los problemas, que esas instituciones no han sido eficientes para resolverlas. Y eso nos lleva a este problema. Desencanto por la democracia. Veamos algunos datos, también del Latinobarómetro. Desde 1996 ha venido creciendo, no solamente la gente que dice que no apoya la democracia, un 16.5%, sino los que son indiferentes. Dicen, ve, a mí no me importa si es democracia o no es democracia. Yo lo que quiero es que me resuelvan mi problema hoy, ahorita. Y entonces la conversación se convierte distinta. Ya no estamos hablando de estos temas que son abstractos para la población, sino estamos hablando de la materialidad de lo que está resolviendo mis problemas. Y además, encontramos también que 50.4% cree que lo que necesitamos son cambios radicales. Quemar el edificio y volverlo a construir. Que es también lo que estábamos viendo al final. ¿Sí? Cuando buscamos políticos que no son los tradicionales es porque lo que buscamos son grandes reformas. Porque ya nos cansamos de estar viendo que no se resuelven los problemas. Entonces, sí, tenemos la Costa y la Rica, pero también tenemos una Costa Rica a la que le funcionó la democracia y otra Costa Rica a la que no. Y eso también lo vemos con datos. Los cantones con más tasas de abstencionismo consistentemente en las últimas elecciones presidenciales son los que tienen menos progreso social. Son esos puntos rojos. Entonces, al final la democracia se vuelve irrelevante si a mí no me funciona ni me ayuda en mis problemas. Si esto lo mezclamos con los datos de los resultados electorales, también vamos a ver la relación inversa. Los que más votan por propuestas antisistema son también los que tienen menos nivel de progreso social. Entonces, va de la mano. Y eso es parte de los retos que tenemos. Porque uno podría decir, bueno, ¿perdimos lo excepcional que fuimos? El Italia 90, el 2014 se quedó atrás. ¿Cómo le podemos dar la vuelta a esto? Primero entendiendo esto. Aquí estoy citando a Bobbio y a Robert Dahl. La democracia comienza en las urnas, sí, hay que votar, pero solo sobrevive entre elección y elección. Sí, nos quejamos de la democracia cuando viene un año electoral, pero después, ¿qué hacemos? Como ciudadanos, ¿qué estamos haciendo por fomentar, defender y potenciar la democracia? Con todo lo que significa más allá de las elecciones. Entonces, vean, es un problema complejísimo. Ese es el quebrado que tenemos que resolver. Un cubo Rubik gigantesco que además está roto y que lo estamos haciendo contra reloj. Porque a nivel global está esta tendencia antidemocrática. Ahora, ¿cómo resolver estos problemas en un mundo que cambió? Disrupción. ¿Cómo uso la inteligencia artificial para comunicarme con los adolescentes, con la generación Z, con los millennials? ¿Cómo utilizo la inteligencia artificial o la nueva tecnología para hacer más eficientes los gobiernos locales, por ejemplo? Para potenciar el impacto de mi empresa, ¿sí? Para fomentar las libertades. Hoy tenemos plataformas que antes no teníamos. Mientras estaba escuchando al señor fiscal, yo estaba ahí bajando los datos del OIJ y me puse a hacer un dashboard para analizar las tendencias de crecimiento de los homicidios. No pude meterlo en la presentación, pero los días más peligrosos desde el 2020 hasta el 2024, que existen esos datos, son los viernes entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana, los sábados, los domingos y los lunes. Es cuando más homicidios hay en este país. Y uno puede hacer ese análisis rápido con inteligencia artificial. Es decir, hoy tenemos que pensar en soluciones distintas a las que pensábamos antes porque el mundo también es distinto. Pero eso no significa no usar lo que sabemos que funciona. Y ahorita les voy a presentar unos datos que responden un poquito a la pregunta que hizo Vilma sobre si a los inversionistas les importa la democracia o no. Y ahí respondo como economista, depende. Pero hemos estado trabajando en INCAE con datos de 167 países, con información desde 1875 hasta la fecha, para encontrar el business case de la democracia, viendo lo que está pasando. Bueno, ¿qué encontramos? No hemos terminado de procesar toda la información.
Lo primero que encontramos, las democracias liberales, que son la línea azul, tienen mucho mejores condiciones de progreso social consistentemente desde 1990. Las dos se vieron afectadas por la pandemia. Los rojos son las no democracias. Esperanza de vida, si nos queremos ir más atrás, desde 1960, sí, la brecha se ha reducido, ¿sí? por la tecnología, la adopción de buenas prácticas médicas, pero sigue habiendo una diferencia de casi 6 años en esperanza de vida entre las democracias liberales y los países no democráticos. Ahora, ustedes me pueden decir, who cares? Calidad de vida, esperanza de vida, no importa, vamos por el dinero. Bueno, veamos el ingreso. Analizamos la mediana mundial de ingreso y el nivel de ingreso que tienen los regímenes democráticos liberales y los no democráticos. Y esa es la distribución. Ojo, mientras más hacia la derecha del eje, tengo más nivel de ingreso. Entonces encuentro que la distribución favorece a los regímenes democráticos. Son los que suelen tener más ingreso que los no democráticos. Y me van a decir, sí, pero es que está Singapur, pero es que está China. Bueno, sí, y uno puede decir, y yo porque soy chaparro juego fútbol como Messi. ¿Sí? No, es la excepción estadística. Encontramos que solamente, si quieren ver más datos, y esto lo hemos analizado década por década desde 1960, que si queremos tener un país con alto nivel de vida, si somos democracia, tenemos 68% de probabilidades de lograrlo. Si no lo somos, solamente 1.7%. Si queremos tener alto nivel de ingreso, 54% si soy una democracia liberal, 5.3% si no soy democracia. Si quiero tener ambos a la vez, 46% si es democracia liberal, 0.9% si no lo soy. Y estamos trabajando con esos datos y vamos a publicar un documento con toda esa información. Pero ese es el business case. La pregunta no es democracia sí o democracia no, sino la pregunta es cómo hacemos que funcione la democracia. Y además cómo hacemos que funcione en Costa Rica, donde aquí se nos complica un hueco, se nos complica una fuga de agua y donde se nos empiezan a complicar otras cosas. Bueno, primero, pensamiento sistémico. No podemos pensar en aumentar lo económico si no pensamos en lo social, en lo institucional, en lo ambiental. Hoy el crecimiento, por ejemplo, de dispositivos médicos no pasa por el dinero sobra, pero pasa por el capital humano. Pasa aquí, pasa en México, pasa en otros lugares. Bueno, y el capital humano es educación, y educación es lo social. Entonces, hay que invertir en educación para que siga habiendo más dinero, para que haya más inversión y haya más productividad. ¿Qué más? A ver, 4 ideas muy rápidas. Low hanging fruits. Mejorar la competitividad de los gobiernos locales. Mucha de nuestra experiencia con el Estado, con el gobierno, pasa por el gobierno local. Y las diferencias son absolutas. No todos los gobiernos locales son como el de Belén, como el de Curridabat. Entonces, hay que trabajar con ellos. Segundo, las empresas son las mejores creadoras de valor. Una empresa moderna, exitosa, tiene una estrategia con propósito, se preocupa por sus stakeholders, por su cadena de valor. ¿Cómo los potenciamos? Bueno, por ahí hay que entrarle. Tercero, conversaciones multigeneracionales. Y aquí también ya lo había dicho Mario. Hay pocos jóvenes. A mí me encantaría ver un siguiente encuentro Costa Rica donde bequemos colegios para que vengan acá y estén en estas charlas. Donde además nosotros que no tenemos TikTok, aprendamos a hacer TikTok. Y empezamos a hablar con los mismos términos para tener un espacio similar y una visión similar. Y después buscar resultados fuera de gama. Tenemos que dejar de pensar que San José se acaba acá. Pasando La Juela se acabó San José, pasando Cartago se acabó la parte central. Costa Rica es más amplio y necesitamos llevarles esperanza. Esperanza de que se puede cambiar, buenas prácticas que se pueden copiar y escalar, oportunidades de negocio, diversificación, y pensar que sí se puede volver, ojalá volver al mundial también, pero volver a ser de clase mundial, ser excepcional. Y aquí quiero terminar con una frase también citando a los clásicos. Porque, ojo, llegar a esto, darle la vuelta a estas tendencias, no se va a resolver con un paper, no se va a resolver con conferencias, no se va a resolver hablando bonito. Esto solo se resuelve con trabajo, barriéndose fuerte, metiendo la pierna dura. En otras palabras, hay que chullarse las nalgas. La democracia lo necesita. Y la democracia es la mejor apuesta que tenemos para tener mejor nivel de vida y mejor nivel de ingreso. Con eso termino. Gracias.
Fuerte el aplauso para cerrar este encuentro, por favor. Muchísimas gracias a don Jaime por sus valiosos aportes. Y bien, de esta manera concluimos oficialmente este encuentro Costa Rica 2026, organizado por Global Forums y presentado por Artavia Consultoría, la Universidad Latina, Empaque Santana, el Lead Institute y Automercado. Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a cada uno de los ponentes y panelistas por su generoso aporte y a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Su presencia reafirma el valor de promover espacios de diálogo y reflexión frente a los desafíos del entorno actual. Ahora les invitamos a seguir disfrutando del cóctel y nos vemos hasta el próximo encuentro Costa Rica. Muy buenas noches.